Autoimagen, autoimagen. ¿A qué te suena autoimagen? Juanjo hace así, selfie, la imagen de un auto, no. Au- sí, no me voy a meter mucho en el tema, pero acá tenemos dos estudiantes de psicología que ya sé lo que me va a pasar después si digo algo que no corresponde. No dijiste nada. Entonces me voy a reservar de dar mucha información técnica, pero la autoimagen indudablemente tiene que ver con la percepción o la referencia o la construcción que cada uno de nosotros hacemos de nosotros mismos, ¿no? Y es un tema que da mucho para hablar, está muy en boga. Digo, bueno, ¿cómo reflejar, por ejemplo, lo que es la autoimagen del hombre y de la mujer? ¿Cómo se ve el hombre típicamente al espejo? ¿No? Cuando se ve al espejo. ¿Cómo se ve la mujer típicamente al espejo? Observen. ¿Sí? Esta es la descripción típica de cómo se ve un hombre frente al espejo, ¿sí? Musculoso. Y las mujeres siempre se ven gordas, siempre se ven gordas, ¿sí? Bueno, pero independientemente de esto, volviendo a la definición, cuando hablamos de autoimagen hablamos de eso, algún tipo de mirada interior de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos, esa construcción personal que nosotros hacemos de nosotros mismos. Es un tema realmente muy, pero muy importante. Y parte de la importancia de esto de la autoimagen está relacionado con las posibles distorsiones. ¿Qué pasa si la imagen que yo construyo de mí mismo es muy diferente de la realidad, ¿no? Eso nos puede llevar a tener serios problemas cuando pensamos que somos algo que realmente no lo somos. Cuando hablamos de autoimagen hablamos de conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, responderse preguntas como ¿quién soy? ¿O para qué estoy en este mundo? ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Si hay alguien que se responde todas esas preguntas, sos vos mismo, soy yo mismo, ¿no? Cuando nos estamos mirando ahí al espejo, metafóricamente hablando. Y obviamente, después de haber encontrado estas respuestas, de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Para qué estoy acá? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Después de todo eso uno lo comunica, lo comparte con otros, ¿no es cierto? Entonces, esa autoimagen es también una especie de conocimiento que yo le voy a dar a otros acerca de mí. Y es lo que otros van a saber de mí. Si bien yo me puedo hacer una imagen de Santiago, de alguna manera él me comunica también lo que él piensa de sí mismo. Y así, si yo tengo una mentalidad abierta y no hago mis propios prejuicios, sino que le pregunto a él, voy a poder saber quién es él, para qué está en el mundo, qué puede hacer y qué no puede hacer. Es muy importante esto y lo usamos todos los días. Pero no estamos aquí para hablar de nosotros, porque la serie de estudios que venimos llevando hace ya más de un año se llama Más que un rabino y es un estudio bíblico centrado en la vida y obra de Jesús, ¿sí? Entonces hemos pasado muy por arriba todo lo que tiene que ver con nosotros para centrarnos en lo que es Cristo, lo que es Jesucristo, lo que Él dijo, lo que Él enseñó, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo sería esa autoimagen de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús pensaba acerca de sí mismo? ¿Qué es lo que Él veía cuando se miraba al espejo? ¿Qué se respondía cuando decía, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer? ¿Qué era lo que Él se respondía? Y este es el tema que vamos a desarrollar en el día de hoy, pero no solo en el día de hoy, sino en los próximos domingos. Y la autoimagen de Jesús se responde con esta frase. Cuando Jesús se veía al espejo, Él decía, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Y qué es esto de yo soy el Señor? Bueno, vamos a tratar de aprender el significado de esta palabra en
en el vocabulario y en la cultura en la cual Jesús hablaba, ¿sí? Porque no es lo mismo decir hoy el Señor que decirlo en aquella época. Entonces, una de las palabras con la que se describe el concepto de Señor en la Biblia es una palabra griega que fíjense todo lo que significa: supremacía, supremo en autoridad, significa tener poder, tener autoridad, ser fuerte. Todo esto aplicado al control. También ser el Señor es un derecho legalmente adquirido. Se puede traducir como Señor, soberano, amo, dueño, Dios. Si vamos un poquito más a fondo y decimos, bueno, pero esto es en griego, ¿qué sería en hebreo, que era el idioma y la cultura del cual Jesús mamaba, en el cual él se crió? Y la palabra es la palabra Adón, o en plural Adonai. Adón significa gobernar, ser soberano, ser controlador. Nuevamente, igual que en griego, amo, dueño, Señor. La palabra Adonai para muchos de ustedes es una palabra que habrán escuchado, por cultura general se escucha, aparece en algunas canciones, algunas alabanzas, Adonai, y es la palabra Adón, pero en plural. ¿Por qué se usa el plural para referirse a una persona individualmente? Tiene esto, alguno, Juanjo me hace así, no sé si es una señal de truco, algunos lo atribuyen a que tiene que ver con la Trinidad, pero siendo intelectualmente más ajustados a la realidad, el plural se usaba en hebreo, en griego y también en el castellano antiguo para destacar lo majestuoso, lo importante que es una persona. Se dice en el castellano antiguo, cuando los reyes hablaban de ellos mismos, se hablaban en plural, decían nosotros, ¿sí? Y no es que eran dos, sino que era como que el yo les quedaba demasiado chico porque eran demasiado importantes. Entonces es lo que se llama técnicamente un plural majestático. Significaría el Señor por excelencia, el Señor de todos o el Señor de señores. Y esa es una referencia exclusiva a Dios. Cuando vemos en la Biblia nombres de Dios que están en plural, la idea desde el punto de vista lingüístico es exaltar la grandeza, ¿sí? Es decir, yo soy el más grande de entre los grandes. Entonces se usa en plural. La palabra Señor se usa como título honorífico para indicar sumisión a la persona que lo posee. Hoy eso es muy diferente, ¿no es cierto? Yo le enseño a mi hija que a una persona que no conoce le diga, bueno, del Señor, decirle Señor, no lo trates de vos, ni lo tutees, ni por el nombre, es una cuestión de respeto. Pero en aquella época que una persona se autodenominara yo soy el Señor, o que yo le dijera a otra persona Señor, estaba directamente reconociendo la autoridad, el poder y el gobierno que esa persona tenía sobre mí. Y yo me estaba poniendo en subordinación, sujeto a esa persona a quien yo le decía Señor. Se concibe a Dios como un ser que es Rey, soberano, todopoderoso y amo. El vocablo a menudo se usa como un título de respeto, como se usa hoy, pero era una manera directa de dirigirse a Dios como parte de una relación Señor-vasallo, amo, siervo. Qué interesante pensar en todo esto en una palabra que nosotros la usamos todo el tiempo y muchas veces, por lo menos en mi caso lo digo, como una muletilla, ¿viste? Señor, 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 Señor y Señor. Pero la reflexión de hoy es que podamos entender que esta palabra a los oídos de Dios suena como que yo estoy reconociendo que Él es el Señor por excelencia, que Él es el amo, que Él es el dueño, que Él es el Señor y yo el vasallo, que Él es el amo y yo soy
el siervo. Dice una definición que Dios como el creador es el único sustentador de la humanidad, del universo, del cosmos. Pero como el Señor, Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer su voluntad siempre. Cuando yo le digo a Dios, Señor, estoy asumiendo, estoy reconociendo que Él tiene poder y autoridad para hacer lo que Él quiere sobre mi vida. ¿Cuándo? Siempre. Cuando se le dé la gana. ¿Sí? Cuando se le dé la gana. ¿Quién era? El Chavo, ¿no? El Chapulín, que decía, cuando se me dé la regalada gana. ¿Así era? ¿No? ¿No? ¿La Chilindrina? Tampoco. No, bueno. Cambio, paso. Cuando Él se le cante las ganas de hacer lo que Él quiera, entonces Él lo hace porque Él es el Señor. Y si yo asumo que Él es mi Señor, entonces automáticamente tengo que entender que me tengo que poner bajo esa línea de autoridad. Es por eso que Jesús en un momento dijo que muchos le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre no, y él le va a decir, apártense de mí, yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué? Dice, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Era gente que vivía haciendo lo malo y por lo tanto, si hacía lo malo, no podía ser por definición personas subordinadas a la voluntad de un Dios que esencialmente es bueno y quiere que nosotros nos compartamos bondadosamente. Entonces, en resumen, que Jesús en su autoimagen, Jesús se ve al espejo y dice, ¿quién soy? ¿Quién soy en la vida? Que Él dijera, yo soy el Señor, verse a sí mismo como el Señor o el Kairos o el Adonai, implica reconocer y proclamar el poder y la autoridad que Él tiene para hacer su propia voluntad. Jesucristo quiere hacer lo que Él quiere hacer y puede hacer lo que Él quiere hacer porque tiene la autoridad, el derecho legal y el poder para hacerlo. Y no nos tiene ni que pedir permiso, ni que ver si nosotros queremos o no queremos. Él simplemente lo hace y lo quiere hacer. Y cualquiera de nosotros que quiera o que desee, que anhele reconocerlo como el Señor de la vida de uno, tiene que entender que es esta la línea de mando, la línea de subordinación a la cual nos tenemos que acomodar, ¿sí? Entonces, en los próximos 3 domingos, Dios mediante, estaremos viendo, hoy, el domingo que viene y el otro, cómo Jesús, desde esa imagen que Él tenía de Él mismo, es decir, yo soy el Señor, hizo una declaración extraordinaria, que es lo que vamos a ver hoy, pero el domingo que viene vamos a ver cuáles eran las exigencias que Él planteaba, ¿sí? ¿Qué es esto de que haya personas que quieran seguirlo y quieran reconocerlo como el Señor de su vida? Reconocerlo como el Señor de mi vida no es ya hacer lo que a mí me parece o como a mí me parece, sino hacerlo como Él quiere, porque si no, no sería mi Señor. Y luego vamos a ver el tercer domingo de la serie, las expectativas. ¿Qué expectativas tenía Jesús respecto a nosotros? Cuando se mira al espejo y dice, bueno, acá yo soy el Señor. Y mira así y dice, bueno, estas son las personas que me quieren seguir. ¿Qué expectativas tenía Él respecto a sus discípulos? ¿Sí? Esa va a ser entonces la propuesta de estudio bíblico para todo el mes de agosto. ¿Cuál es la declaración más extraordinaria que Jesús pudo haber
Pero antes de ver la declaración, se presenta un problema. Esta declaración extraordinaria que vamos a leer, ¿era algo verdadero? ¿Era una mentira o era una locura? Este dilema ya se lo planteó hace muchos años este famoso escritor C.S. Lewis, que muchos de nosotros lo conocemos por ser el autor del libro y después que se hizo la película, Las Crónicas de Narnia. Él era un intelectual, ¿no? Un profesor, un inglés, un intelectual, pero fue una persona que abrazó el cristianismo, se convirtió al cristianismo. Y en todo su análisis que él hacía de lo que Jesús decía, se hizo esta pregunta. Bueno, las declaraciones de Jesús, hay tres posibilidades. O que sean ciertas, entonces Jesús verdaderamente era Dios, o que sean mentira. Y si eran mentira, puede ser porque ese hombre no sabía lo que estaba diciendo, entonces era como un loquito, ¿no? Como un lunático, como alguien alienado. O él sabía que era mentira y armó un fraude, entonces era un mentiroso. Y ahí se armó el trilema de C.S. Lewis. ¿Jesús fue un mentiroso? ¿Fue un loco? ¿O fue verdaderamente hijo de Dios? El trilema. En segundo lugar, las declaraciones de Jesús y la imagen de Jesús. Mucha gente al día de hoy dice que en realidad el cristianismo es un invento posterior, que Jesús fue un hombre, un buen hombre, un líder, pero los seguidores después armaron toda una película, como un mito, ¿sí? Y algunos dicen, bueno, así como las culturas egipcias tenían sus mitos, así como los griegos tenían sus mitos, así como los pueblos originarios de América tenían sus mitos, los cristianos también armaron un mito. Y Jesús es eso, solamente un personaje mítico. Nuevamente decimos lo siguiente, el problema o la duda de si Jesús era un mito o no, de si Jesús decía la verdad o no, no es un problema que él tenía. Puede ser un problema tuyo o mío. Pero para él estaba muy claro quién era él mismo. Y es por eso que en vez de guiarnos por lo que nosotros pensemos acerca de él, ¿por qué mejor no escuchamos lo que él dijo acerca de él mismo? Y de esa manera, la imagen que nosotros podemos construir acerca de Jesús no es la que a nosotros se nos parece, sino es la que él mismo dijo, lo que él mismo dijo ser. Entonces, como es el Día del Niño o el mes del niño, cada domingo estaremos pidiendo allí a algunos niños que puedan compartir la lectura bíblica y hoy le toca a Emma, si anda por ahí, si no se aburrió y se fue a dormir. ¿Está por ahí, Emma? Sí, está. Bueno. Emma, activa tu micrófono, creo. ¿No, Román? Sí, ¿Tiene que sí, leer sí, ya? sí. Activa el micrófono, Emma. Activa tu micrófono, Emma. Dice que no. Yo le tengo que activar el micrófono. ¿Te das cuenta? Lo bloquea todo para... Ahora, ahí está. Activa el audio. Ahora sí. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, ¿qué? Mi hermano no hubiera muerto. Más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, Dios, yo sé que resucitará. En la resurrección, en el día postrero, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has
venido al mundo. Muy bien, muchas gracias, Emma, por la lectura. Y efectivamente, el pasaje que ella nos leyó tiene que ver o relata la historia que ya hemos analizado, que ya Javier Esgorbini nos ha compartido, respecto a la muerte y resurrección de Lázaro. Hoy la vamos a volver a mencionar, pero haciendo un énfasis puntual en aquella declaración que hizo Jesús. Lázaro ha muerto y Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, pero Jesús le dijo, y esta es nuestra frase, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y en unos versículos más adelante Jesús clamó a gran voz, dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Es un resumen del pasaje de Juan capítulo 11. Y esta extraordinaria declaración que Jesús hizo contándonos qué es la autoimagen, qué es lo que Jesús pensaba acerca de sí mismo, es yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. En el Evangelio de Juan se relatan 7 declaraciones que Jesús dice, comenzando con esta frase, yo soy, que nos permiten entender sin ningún lugar a dudas cuál era la autoimagen que Jesús tenía de él. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy el camino, la verdad y la vida, y la que vamos a considerar hoy, yo soy la resurrección y la vida. Viendo la frase un poquito en detalle, hacemos un punto sobre esta palabrita la, que es un artículo definido que le da un toque especial, porque no es lo mismo que Jesús hubiera dicho, yo puedo resucitar o yo tengo la vida, que él haya dicho, yo soy la resurrección y la vida. Eso lo hace a él único y exclusivo. Podríamos decir que él es la esencia, la fuente, el origen de lo que pueda considerarse vida. Y nuevamente, como ya hemos dicho con la palabra Señor, él tiene el poder y la autoridad para la resurrección. Él mismo es eso. Es decir, que Jesús no es un emisario o un subordinado de Dios en el cielo que vino acá y que tiene un poder conferido para cumplir algún tipo de orden, sino que en él mismo reside la fuente de la vida. Esta palabrita y que aparece en el medio se puede traducir también, pensando un poquito en la redacción, sobre todo en el estilo hebreo, se puede traducir en vez de como un nexo, como usamos nosotros en español, con la frase es decir. Por lo tanto, podríamos leer aquí, yo soy la resurrección, es decir, la vida. Es otra forma de poder leer el pasaje para tener una mirada más amplia. Es decir, que resurrección y vida pueden leerse como términos intercambiables. ¿Y a qué vida hace referencia? Indudablemente no a la vida biológica, porque eso no lo haría él mejor que nadie. Había mucha gente viva ahí. Cuando Jesús habla de la vida eterna, que es la única vida que se considera existente, ¿sí? Todas las otras formas de vida temporales, incluyendo la de este cuerpo, son solamente pálidos reflejos de la verdadera y única vida. Para nosotros hablar de la vida es algo que en lengua se dice es un sustantivo abstracto, no lo podemos tocar. Pero aquellas personas podían tocar
tocar a quien era la vida. ¿Te das cuenta? Ellos podían palpar a quien decía ser la vida. Es por eso que el apóstol Juan, cuando escribe acerca de lo que él vivió con Jesús, junto con otros tantos, dice: lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Cómo se manifestó esa vida? En Jesús. ¿Te das cuenta que Jesús se miraba al espejo y decía: yo soy la vida? Yo soy la vida. Yo soy la fuente, tengo el poder y la autoridad para hacer la vida propiamente dicha. Y las personas de su tiempo pudieron verlo, pudieron palparlo, pudieron observarlo. Especialmente Juan hace un uso muy florido, muy colorido de esta palabra, pero el apóstol Pablo también. Fíjense las referencias, algunas de las referencias que hay en el Nuevo Testamento a Jesús vinculado con este concepto de que Él es la vida. El verbo de vida, la vida eterna, el autor de la vida, nuestra vida, el pan de vida, palabra de vida, espíritu vivificante, vida indestructible. Diferentes conceptos que no vamos a analizar, pero que nos hacen pensar en qué implica ponernos bajo la autoridad, el gobierno de alguien como Jesús. La que más me gusta de todas estas es esta: el Señor es la vida indestructible, indestructible. Dice Hebreos que se manifestó, porque manifiesto es que nuestro Señor vino, después da una serie de detalles ahí, pero podemos hacer la redacción y decir: nuestro Señor vino según el poder de una vida indestructible. ¿Te das cuenta que estamos siguiendo, adorando, hablando, estudiando, aprendiendo y tratando de obedecer cada día a alguien que no solo es el autor de la vida, sino que el poder de una vida indestructible reside en Él? Y es la persona que nos ha abrazado, que nos ha amado, que se ha entregado en la cruz por nosotros, y es quien quiere ser el Señor y quien gobierne cada uno de nuestros actos. El Señor, después de hacer esta extraordinaria declaración, le hizo una pregunta a esa mujer, a Marta, ¿no? Porque después de la declaración viene la confrontación. Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Y qué le dijo Marta? ¿Y vos qué le dirías? ¿Y vos qué le dirías? El Señor llevó su declaración extraordinaria a una confrontación directa que implicaba tomar una decisión. Y eso iba a tener luego consecuencias personales. La tuvo para Marta, la tuvo para María, la tuvo para Lázaro y la tendría para vos y para mí, según lo que respondamos. A lo largo del Evangelio de Juan encontramos que esta declaración de que Él es la vida no es una teoría, sino que es algo que tiene que ver con nosotros. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor se define a sí mismo quién es, nos comunica lo que Él es, pero eso que Él es tiene que ver con nosotros. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. En Juan 5:21 dice: el Hijo a los que quiere da vida, a los que quiere da vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Voy a terminar con 3 o 4 diapositivas para llevarnos al desafío y a la reflexión personal. Y a la reflexión personal
Y el primer desafío es hacia vos, alguno de los que esté aquí, alguno de los que está allí, en el Zoom, en las redes, viendo esta grabación en algún momento, no sabemos cuándo, de cara a la cruz del Calvario y Jesús diciéndote, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. El ser humano está condenado a muerte, a la separación eterna de Dios por causa de su pecado. Y el Señor Jesucristo no solo es el autor de la vida, no solo es el poder de una vida indestructible, sino que Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario a cargar con tus pecados y los míos. Y lo primero que Dios aspira, pretende y en su señorío exige es que cada uno de nosotros pase de muerte a vida. Pero obviamente que no va a ser con tus méritos, ni con tu esfuerzo, ni con tus posibilidades, sino que va a ser por los méritos y por las posibilidades que Él solamente tiene y da. Por eso quiero invitarte a que en primer lugar, si nunca todavía diste este paso, entiendas que el autor de la vida, el Señor, el gobernador de este mundo, el único que tiene poder y autoridad para hacer lo que quiere, te llama a que experimentes ese pasaje de muerte a vida por medio de los méritos de Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Al terminar, vamos a orar y vas a tener esta oportunidad de arreglar estas cuentas con Dios y de aceptar, reconocer, recibir al autor de la vida como tu Salvador personal. El apóstol Pablo hace una declaración absoluta, tajante, categórica, sin lugar a grises, y dice así: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe, en la fidelidad, en la obediencia del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Punto. Quiero invitarte, quiero proponerte, quiero desafiarte a que revises de qué manera estás viviendo y experimentando esta realidad, que hay una vida que emana del autor de la vida, de quien es la resurrección y la vida, y que es una vida que quiere comunicarla a cada uno de nosotros para que vivamos en esa vida abundante. Y no más agonizando con las migajas de un cristianismo a medias. Y no más boqueando como un pescado que lo sacás del agua y que está en un ambiente que no es el de él. Me encantaría poder decir como el apóstol Pablo que ahora vivo la vida de Cristo en el tiempo que me toque estar acá y que ya no desecho más su gracia. En tercer lugar, que esta relación vital con el autor de la resurrección y la vida sea una experiencia íntima, constante y en dependencia absoluta. Fíjate hermoso texto del profeta Oseas: venid y volvamos al Señor. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos, como una experiencia de algún momento, pero proseguiremos en conocer al Señor como una experiencia de todos los días. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana
a la tierra. El autor de la vida, aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, quiere comunicarnos esa vida abundante en una relación viva con Él, de cada día, de nutrirnos de Él, de conocerle cada día más, de experimentar vivir en obediencia y de esperar que sea Él el que cada día nos alimente, nos refresque, nos dé lo que necesitamos para tener una vida espiritual realmente fructífera. En tercer y último lugar, poder hacer eso aquí y ahora. El apóstol Pablo le dice a su discípulo, mas tú pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados. A veces los creyentes nos quedamos solamente con la idea de la vida eterna como una experiencia futura. Nos da consuelo cuando parte un ser querido, nos da esperanza cuando la enfermedad o la muerte se nos acerca. Pero el apóstol Pablo le dice a su discípulo, a Timoteo, que tome eso cada día, que viva la vida eterna, que viva la vida de Cristo como una experiencia diaria, del aquí y del ahora. Algo en lo cual nosotros nos podamos aferrar para vivir cada día de nuestra vida y que no sea solamente una esperanza para el más allá, sino que sea el motor, la fuente que nos alimente en el más acá. Una declaración extraordinaria. Jesús quiere ser el Señor de mi vida, mi gobernador, mi autoridad, mi amo, mi dueño. Él tiene el poder para hacerlo. Y en ese señorío, Él me dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Vamos a orar. Y en este último minuto, como siempre procuramos hacer, tomarnos un momento allí donde estemos para considerar qué necesitas, qué necesito decirle al Señor. Si te miras al espejo y te ves perdido, muerto o moribundo, el Señor te dice, yo soy la resurrección y la vida. Puedes orar y decirle, Dios, en esta noche me rindo a los pies de la cruz y reconozco a Cristo como mi Salvador. Me encuentro muerto en mis delitos y pecados, pero tú me llamas. Escucho la voz de Jesús que dice, yo soy la resurrección y la vida. Y quiero tomar, beber de la fuente de vida y de perdón que es Cristo Jesús. Lo reconozco como mi Salvador. Perdóname, Dios, limpia mis pecados, regálame el regalo de la vida en Cristo Jesús. No te vayas de esta hora, de este tiempo, sin haber hecho esta oración. Y si sos como yo, que un día oraste así, pero a veces transitas momentos de desierto, de sequía, te invito a que puedas orar a Dios y puedas reconocer
nuevamente a Cristo como el autor y consumador de una vida indestructible. Que puedas orar y humillarte ante Dios como tu Señor, como tu autoridad, como tu dueño, y que puedas esperar en Él como la semilla espera la lluvia, conociéndole y permaneciendo en Él cada día, viviendo el tiempo que nos toque aquí, viviéndolo en la fe del Hijo de Dios, echando mano de la vida eterna, tomándonos de ella para vivir esta semana, no como muertos, sino realmente como vivos de entre los muertos, por la obra de Cristo, por la influencia de Cristo, por la guía de Cristo, una experiencia diaria con Él, una experiencia de verdad, que atraviese tus pensamientos, tus emociones, para que más allá de las circunstancias puedas decir: yo he creído en aquel que es la resurrección y la vida. Señor te bendiga.